¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Continuando con lo que hemos estado llevando adelante sobre el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el aspecto de la revelación divina. En programas anteriores hablamos de la revelación de Dios, de que Dios se acerca al hombre, de que Dios llega al hombre para comunicar su realidad, su amor y lo que Él es, lo que nosotros somos, lo que Él espera de nosotros y lo que nos tiene preparado. En muchos aspectos, este comentario del catecismo nos puede ayudar a poder dar coherencia a nuestras ideas, a nuestra vida, porque muchas veces andamos en el mundo desorientados. Sabemos realidades muy inmediatas, muy propias de nuestra vida cotidiana, como podría decir, sabemos cómo funciona nuestro sistema político, económico, social, conocemos nuestras costumbres, pero viendo la vida de un poco más amplia, preguntándonos sobre las realidades que nos superan. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? Si solamente esta vida terrena, estos 50, 60 o 100 años que vivamos aquí, es todo lo que tenemos en la eternidad. Todas estas preguntas que muchas veces no nos hacemos, nos las resuelve la revelación divina y le da sentido y contexto a lo que vivimos entonces en el día a día. No al revés, muchas veces queremos buscar el contexto de nuestra existencia en el día a día y quedamos muy limitados en nuestra visión o muchas veces hasta desesperados al ver de que si esto que vemos a nuestro alrededor es todo lo que tenemos, ¿qué será de nuestra vida? Recuerdo que había un filósofo ateo que decía específicamente del existencialismo, decía que si el naufragio de la existencia humana era la muerte, qué vida más desesperada y qué existencia más triste. Fundamentalmente eso es lo que ocurre cuando no buscamos las razones de por qué estamos aquí. Y por eso estamos estudiando el catecismo. El catecismo nos ayuda a ponernos en contexto, ya no como un teólogo, ya no como un especialista, sino como lo que somos, laicos, personas comunes y corrientes que buscamos poco a poco conocer un poco más de Dios, de nuestra realidad y de cómo Dios nos ayuda a vivir nuestra vida cotidiana. Esa es la realidad. Nosotros no estudiamos el catecismo buscando o esperando convertirnos en especialistas. Nosotros estudiamos o escuchamos este programa tratando de buscar y encontrar sentido en nuestra existencia a través de la revelación divina rectamente interpretada y podría decir estupendamente estructurada en el catecismo de la Iglesia Católica. Es un regalo, una joya, un don que Dios nos ha dado a través de este catecismo. Nosotros, más que cualquier otra generación, podría decir del siglo pasado y de este siglo, tenemos este don. Desde que San Juan Pablo II nos regaló el catecismo, tenemos los católicos una oportunidad de poder encontrar solos, a través de su lectura, con un poco de orientación, lo que la Iglesia nos enseña, cosa que era muy difícil en el pasado. En el pasado probablemente un laico tendría que sumergirse en complicados libros de diversas especialidades para poder empezar a entender algunas cosas de la Iglesia. Ahora con el catecismo tenemos todo. Inclusive aún más, la Iglesia nos regala algo más. Para las personas que aún así, que el catecismo lo considera denso, lo considera espeso, lo considera pesado, entonces la Iglesia nos regala algo más, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que para muchos podría ser un inicio, es el resumen del resumen, como lo describió el Papa Benedicto XVI, porque el catecismo en sí mismo es un resumen cualificado de nuestra doctrina, sin embargo se hace un resumen del resumen, que es el compendio, y se hace de manera didáctica a través de preguntas y respuestas. Además de esto, también tenemos el famoso Yucat, que es tu catecismo, un catecismo
hecho especialmente para los jóvenes, para que los jóvenes a través de él mismo puedan tener en un lenguaje ágil, fresco, con otra estructura, imagen, pero con el mismo contenido, acceder a la doctrina. Hay algo que nosotros no podemos renunciar. Como seres humanos no podemos renunciar a pensar. Podemos estar rodeados de imágenes, de estímulos, de situaciones, pero lo que no podemos renunciar si queremos ser seres humanos y al final de cuentas responsables de nuestra existencia es a pensar. Entonces, la vida no puede quedarse solo en lo inmediato, en las imágenes que pueda ver, en los videos graciosos, en las fotos interesantes o inclusive en las noticias de última hora o los últimos avances científicos. La vida no puede limitarse a eso. Hay momentos donde tenemos que pensar en nosotros mismos, interiorizar en nuestro ser y pensar quién soy, hacia dónde voy, qué tengo que hacer con mi vida, si todo lo que me rodea tiene algún sentido, algún orden, hay contexto para mi realidad. Entonces ahí encontramos esta joya que es el catecismo de la Iglesia Católica. Algunos me dirán, bueno, hermano, usted habla del catecismo, pero no habla de la Biblia. Lo que ocurre es que efectivamente la Biblia, sin duda la palabra de Dios, es un don maravilloso y es parte de lo que estamos hablando de la revelación divina. No podría existir catecismo sin la Biblia, porque la Biblia y la tradición es lo que alimenta el catecismo. Sin embargo, la experiencia nos dice que leer la Biblia solo ha llevado a mucha gente a interpretaciones equivocadas y torcidas para su propia perdición, como dice San Pedro. Entonces, ¿qué más que esta joya que nos permite y nos guía en el camino de la revelación divina, que es las Sagradas Escrituras más la tradición, una verdadera interpretación correcta, fiel y verdadera? Porque nosotros creemos que lo que enseña el catecismo es la verdad absoluta que conocemos sobre la revelación de Dios. Es el magisterio de la Iglesia hablándonos. Por eso es importante que antes de estar buscando libros por aquí, libros por allá, estar tratando de ver revelaciones privadas o tratando de buscar respuestas en nuevas espiritualidades o experiencias, busquemos el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí encontramos el don que Dios nos quiere dar. Atrévase, búsquelo en texto, en digital, puede tenerlo gratis en cualquier aplicación. Hay aplicaciones tanto en las dos plataformas más conocidas de celulares y de tablet, en la computadora. Donde usted desee puede tener el catecismo de la Iglesia Católica, solo necesita la voluntad de querer leerlo. Y cuando empiece a leerlo, no se preocupe tanto de lo que no puede entender, preocúpese más bien de ver qué tanto puede entender y eso que puede entender, asumirlo. Por eso es que este programa existe, este programa del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica dentro del Catequesis Viviente, porque es una fórmula donde un laico puede compartir con otro laico de manera sencilla y yo diría hasta plana del significado del catecismo para nosotros, porque efectivamente nosotros no necesitamos tener profundos ni grandes conocimientos teológicos como probablemente podrá necesitar un sacerdote o un diácono, un obispo, un cardenal o el papa, sino que necesitamos lo básico para poder vivir nuestra fe en plenitud y definitivamente poder encontrar sentido a todo lo que hacemos en la iglesia y en nuestra vida. Después de esta introducción que hemos hecho del catecismo para un poco motivarlos a que empecemos a usar el catecismo, queríamos empezar con lo que hemos estado hablando. En el programa anterior estuvimos hablando de Noé y hablamos de la realidad de Noé y del pacto de Noé y cómo empieza un proceso después del diluvio de crecimiento de la humanidad, pero también de alguna manera de desilusión porque el hombre sigue rebelándose contra Dios y buscando, como dice la Escritura, otros dioses. Y es que no es que existan otros dioses, sino que el hombre se los fabrica para adorarlo porque no quiere adorar al Dios verdadero.
Hablábamos en ese momento de que se daba la idolatría del Estado, de la doctrina, del rey, y eso provocó una gran confusión. En medio de esta gran confusión que surge y viene la época de las naciones, empieza un proceso de reunificación. Dios empieza y quiere reunificar al hombre. Pero qué interesante, no lo hace como podríamos imaginar. No lo hace con grandes revoluciones, con guerras, luchas, sino que lo hace de manera sencilla. Lo hace a través del llamado de un hombre. Y es curioso, cuando vemos las Sagradas Escrituras, vemos cómo Dios inicia los grandes cambios de la humanidad a través de la fe de una persona. Abraham es un ejemplo de ello. Moisés, cuando creyó en que Dios le hablaba en la zarza y fue a liberar a un pueblo con la única arma que tenía, que era la fe. Cuando la Virgen María escucha la voz de Dios y acepta, da el fiat para que se dé la encarnación. Entonces Dios nos manda un mensaje. Dios nos dice que muchas veces nosotros queremos la espectacularidad, queremos lo espectacular, queremos lo sonado, lo maravilloso, lo que me sorprende, y eso nos maravilla. Tal vez por eso nos gusta tanto a buena parte de la población las películas de superhéroes, porque aparecen esos seres superdotados con fuerza sobrehumana, virtudes más allá de lo que podamos nosotros tener, y nobleza increíble. Entonces lo vemos como superhumanos. Sin embargo, no es así el modo de Dios. Dios hace grande lo que es pequeño. Y Dios hace un gran cambio, una gran revolución por la fe de una persona. Así que usted y yo, ambos que estamos aquí frente a frente, debemos pensar en eso. Asimismo como Abraham, Moisés, la Virgen María, aceptaron el plan de Dios para su vida. Y esa fe y esa aceptación de ese plan, que en el momento que ocurrió se veía insignificante, Dios hizo cambio más allá de lo que ellos probablemente pudieron soñar o imaginar. De la misma forma nosotros, si en nuestra vida aceptamos a Dios, tenemos fe en lo que nos dice y cumplimos su voluntad, ese cambio va a traer grandes cosas a nuestra vida. Vámonos ahora a la pausa para seguir analizando lo que queremos. Después de la pausa vamos a leer el artículo del Catecismo y después vamos a escuchar un reportaje interesante del comentario de este artículo del Catecismo sobre Abraham. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en el segundo segmento de Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora decíamos que íbamos a leer el numeral que habla de Abraham. Estamos en la revelación divina y queremos leer el numeral 59 que dice que Dios elige a Abraham para reunir a la humanidad dispersa. Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Génesis 12:1. Para hacer de él, Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Génesis 17:5. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Y confiérese también a Gálatas 3:8. Muy bien, aquí vemos claramente, hermanos, cómo la palabra nos dice que para reunir la humanidad dispersa nace del llamado de un hombre que vivía en medio de ídolos, en Ur de Caldea, un hombre que
tenía su vida bastante cómoda, era un hombre acomodado, Abraham, tenía su esposa, no había podido tener hijos, pero sin embargo estaba establecido. Para su época era una persona que ya había logrado, en términos generales, a excepción de tener un hijo, muchas cosas. Sin embargo, también tenía algo interesante, era un hombre ya de edad mediana y Dios le dice que se desinstale, que salga de donde está, de su modo de vida. Y aquí lo interesante es preguntarnos, ¿cómo hace Abraham? ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuál es el tema aquí? Muchos se preguntan, tal vez porque la Biblia no lo dice, cómo Dios se comunicó con Abraham. O cómo Dios le dio a Abraham certeza de que era su voz. Pero el tema no es ese. El tema no es cómo Dios le habló, ni tampoco si él sabía o no que era Dios. El tema es de que él le creyó a Dios. Dicho otra palabra, muchos de nosotros no tenemos duda de que Dios nos ha hablado. El problema está en que no estamos dispuestos a obedecer. El tema de Abraham no es que él dudara de que Dios le hablaba, es que si él iba a poner resistencia o no a lo que Dios le estaba planteando. Y ahí es la diferencia que hace que las naciones, los pueblos, las familias se unan o se desunan. Si somos capaces o no de escuchar a Dios, saber que es Dios que me habla y obedecerle. ¿Cuántos de nosotros tenemos certeza de muchas cosas que Dios quiere en nuestra vida y simplemente no estamos dispuestos a aceptarlas? El modelo de Abraham no estaba en discusión si Dios me habló, sino lo que Dios me está pidiendo. Dios me está pidiendo algo en concreto que definitivamente me incomoda, no me gusta, significa un esfuerzo, significa convencer a los que están a mi alrededor para que sigan lo que yo debo hacer. Y Abraham creyó en Dios y también le obedeció. Porque la fe no es solo creer que Dios me habló, sino también obedecerle. Eso es lo que llama el catecismo la obediencia de la fe. Por lo tanto, el concepto de Abraham es aquel hombre, mujer, usted y yo. Como decía el catecismo, la fe de Abraham es modelo, pero la perfección de esa fe la llevó la Virgen María, que es otro modelo de cómo Dios pide que salgamos de nuestra realidad, salgamos de lo que nosotros creemos que es lo que debemos hacer para hacer lo que otro nos dice que hagamos. ¿Quién es ese otro? Dios. Durante mucho tiempo hemos hecho solo lo que pensamos nosotros. Una voz de la cual nosotros tenemos certeza que es Dios nos dice, estás haciendo las cosas mal, o no es la mejor forma de hacer las cosas, y nos pide que cambiemos. A eso le llamamos desinstalarnos, salir, levantarme, moverme, cambiar. Y eso fue lo que hizo Abraham. No solo geográficamente, el cambio geográfico no es más que un símbolo del verdadero cambio que fue el que ocurrió en el interior de Abraham, al poder desapegarse de lo que tenía solo por obedecer a Dios. Vamos a ver el reportaje para ver cómo lo explica Monseñor Munilla, explicando este mismo aspecto del catecismo. A partir del punto 59 dice, Dios elige a Abraham. Dice este primer punto. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el hombre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, esa diferencia entre Abraham y Abraham, recordaréis
como en el capítulo 17 del Génesis, Yahvé le cambia de nombre a Abraham, y de Abraham, ese Abraham, le quiere, como nosotros le llamaríamos, rebautizar, ¿no? Pues dándole también en ese nuevo nombre toda la significación a la que está llamado a ser padre de una multitud de naciones. Igual que, por ejemplo, esto nos suena mucho en el Nuevo Testamento, como el Señor le cambia el nombre a Simón y le dice: tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el mundo semítico es frecuente que el nombre sea el significado de la vocación dada por Dios. Y por lo tanto, cuando pues Dios sale al encuentro de Abraham o de Simón, de este pescador de Galilea, ese cambio de nombre viene a significar, bueno, pues la llamada de Dios que se concreta en esa misión, en ese nuevo nombre. Bien, pero fijémonos en lo que el nombre significa, ¿no? Padre de una multitud de naciones, para reunir a la humanidad dispersa. Aquí hay un misterio, el misterio de que Dios es uno y todo lo que nace de Dios tiende a la unidad, y el pecado, por el contrario, fractura. Si algo hace Satanás siempre es dividir, el tentador siempre divide, mientras que la gracia de Dios sana las heridas de la división. Es así. El pecado del hombre es el pecado de Babel, que es el de dividirnos entre nosotros. Por el contrario, la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo en Pentecostés, es la gracia de hacer un solo pueblo que habla en todos los idiomas. Mientras que Babel nos divide y cada uno pues se siente contrincante del otro, y los idiomas son entendidos como, o la adscripción a un pueblo es entendida como una contraposición frente al otro, ¿no? Yo soy de este y luego no soy del otro, ¿no? Es así, es curioso, ¿no? Esa tendencia que tenemos en nosotros. Los palestinos contra los hebreos, los serbios frente a los bosnios, los otros frente a los otros, ¿no? Los hutus contra los tutsis. Es así, o sea, tenemos marcada en nosotros esa especie de rivalidad. Y además, generalmente las rivalidades suelen ser entre los que viven cerca. Los hutus y los tutsis allí viven, ¿no? Y los serbios y los bosnios y los croatas. O sea, es decir, todas estas guerras tribales que tenemos entre nosotros, pues son un reflejo de esta herida del pecado original. Bien, pues bueno, lo que se dice es que frente a esa humanidad dispersa por el pecado original, porque el pecado original nos ha fracturado frente a Dios, nos ha fracturado con nosotros mismos y con el prójimo que nos rodea, Dios llama a Abraham pues para, en la providencia de Dios, ir avanzando en su terapia de sanación, en su búsqueda de la unidad. Y es curioso que le dice: sal de tu tierra y vete a donde yo te mostraré. Es decir, a mí por lo menos me llama la atención que para sanar la división y para sanar ese enfrentamiento de unos contra otros, y todo el mundo quiere controlar al vecino y todo el mundo pretende ser, ¿no?, el caudillo del lugar, etcétera, ¿no? Y todo el mundo pretende sacar pecho y mostrar que es más fuerte que el otro. Para sanar eso, le dice a Abraham: sal de tu tierra y vete a donde yo te mostraré. Muy bien, interesante. Sal de tu tierra y ve donde yo te mostraré. Y como dice muy bien Monseñor Munilla, el misterio, como dice la carta a los romanos, que por la desobediencia de un hombre vino la muerte, pero por la obediencia de otro vino la salvación a todos. Y ese misterio que llega en plenitud en Cristo y que es figura Abraham y obviamente, ¿por qué no?, la Virgen María como modelo eximio, pero el que restaura todo es Jesucristo,
con su obediencia absoluta al Padre. De la misma manera, Abraham viene a ser ejemplo para nosotros. ¿Cómo reconstruir nuestro país? A ver, ¿cómo reconstruir nuestra familia? ¿Cómo reconstruir nosotros mismos? Es el misterio de la obediencia a Dios. Es el creerle a Dios. Es el dar el salto de fe que dio Abraham y dijo, ya tal vez el rumbo que llevo hoy día no es el rumbo que puede construir las cosas. No es el rumbo que puede unir. Y no es el camino que muchas veces creemos nosotros, el de la Babel, de la fuerza, de la división, del imponer, sino el cambio interior. El cambio de un hombre, de una mujer, de una persona en obediencia a Dios, empieza a construir lo que estaba deshecho. Y ese es el misterio al que estamos nosotros llamados a reflexionar con la revelación divina de Abraham como el hombre obediente a Dios, que va a ser bendición más allá de lo que él se imagina. Va a ser bendita en él todas las naciones por la obediencia de un solo hombre, como él es figura de lo que hizo Jesucristo en plenitud. Pero cada uno de nosotros estamos llamados a volver a reconstruir, a volver a unir lo que Babel desunió, las naciones que se separaron, que se desunieron, que los hombres se ven como enemigos, como rivales, como destructores del uno contra el otro, como decía el filósofo, que el hombre se ha convertido en lobo del hombre, el cazador, el depredador del otro hombre. ¿Cómo se reconstruye eso? Con la obediencia de uno de nosotros, pero obediencia de verdad, obediencia de corazón, obediencia que es capaz de sacrificar mi comodidad, mi manera de ver las cosas, cómo yo vivo con tal de obedecer a aquel que dio la vida por mí. Vámonos a una pausa y después continuamos con el segundo artículo y el siguiente reportaje que nos habla de este interesante tópico sobre la vida de Abraham. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente, aquí en FETV, con el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, y estamos en el numeral 60 del mismo, donde la Iglesia nos enseña sobre la revelación divina, específicamente en el personaje de Abraham. Vamos a ver si leemos el artículo 60, hacemos unos comentarios y después vemos un interesante reportaje que nos habla de este personaje maravilloso que es Abraham. ¿Qué dice el artículo 60? El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, Romanos 11:28, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia, Juan 11:52 y 10:16. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Romanos 11:17, 18 y 24. Muy bien, hermanos, este texto nos habla de dos aspectos que quisiera destacar antes de irme al reportaje. Primero, ¿qué nos dice? Que Abraham, su fe es el constructor de un árbol, de una nación, de unas naciones que van a ser las que están llamadas a reunir a todos los pueblos. ¿Dónde? En el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Va a ser el árbol donde va a ser injertado, según la figura de San Pablo, los paganos. Es decir, los pueblos que vivían sin Dios y sin ley, gracias a la iglesia, entran al mundo de nuestro Señor, a la gracia de Dios, al perdón y acceso a la vida divina. Y este acto de Abraham de reunificación a través de su acto de obediencia a Dios, de fidelidad, de reconstrucción, es
el acto al que nosotros estamos llamados. Muchos de nosotros dirán, ¿cómo yo puedo ser como Abraham? ¿Qué puedo hacer yo si yo no puedo desinstalarme, viajar a otra tierra, o Dios no me ha pedido eso? Dios lo que me está pidiendo es precisamente que la fe y la obediencia mía a los mandatos de Dios es capaz de construir un árbol al que pueden ser injertados otros hermanos en la fe. Porque el testimonio de uno, de obediencia, de amor, arrastra a muchos. Así como muchas veces ocurre que el mal ejemplo de otros ratifica a muchos en su pecado o desanima a otros que viven la virtud, el ejemplo de uno en el amor de Dios hace que muchos otros reconstruyan su vida. Así como Abraham, esa obediencia lo llevó a ser instrumento de Dios para que se pudieran injertar las naciones. Empezó por un pueblo que después llevó a las naciones a poder tener un medio de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, nosotros hoy día también podemos ser instrumento del Señor a través de nuestra obediencia, a través de nuestra fe. Ese es el mensaje de Abraham para nosotros. Nosotros estamos llamados a ser hijos de Abraham y por lo tanto herederos de la voz, el trabajo y la acción de Abraham. Actuar según Abraham. Y es poder ser capaces de tener y creer en que Dios es quien dice que es. Que Dios va a cumplir con su promesa y por lo tanto, aunque en ocasiones no lo entienda, aunque en ocasiones me resista, aunque en ocasiones me duela, como le dolió a Abraham, cambiar su vida. Y no solo eso, sino que Dios le pide después que lo único que él más amaba en esta tierra, que era su hijo Isaac, que esperó durante largo periodo, Dios le dice, entrégamelo. Y ese proceso de dolor, ese proceso de no negarle nada a Dios, fue lo que hizo que fuera fuente de salvación y de bendición para muchas naciones, porque gracias a Abraham, gracias al pueblo elegido, se cumple el plan de Dios, que en él serán benditas todas las naciones. Vamos a ver el reportaje que nos explica un poco más este aspecto de Abraham. Por la fe, Abraham confió en la gracia de Dios, obedeció hasta el extremo, hasta el fin, y llegó a la tierra prometida. Ahora fíjese la diferencia de Abraham y su papá. Papá de Abraham también empezó a caminar, pero llegó Hanón, y cuando llegó Hanón decía, bueno, esto es bueno, esto es suficiente, no quiero más cosas, ya estoy cansado, me bajó los brazos, ahí quedó. Pero Abraham, ¿no?, confió en la gracia de Dios, no sabía dónde iba, cómo va a terminar. Confió en el Señor y pensaba en lo mejor que el Señor puede dar a él, la tierra prometida. Así siguió obedeciendo a Dios. ¿Cuántas veces levantamos y no sabemos qué hacemos? ¿Cuántas veces proyectamos las cosas sin saber dónde vamos a terminar? Es increíble, ¿no?, el futuro. Es increíble las cosas que pueden suceder cada momento de nuestra vida. Pero qué lindo la fe que abandona en la gracia de Dios, como Abraham. Por eso decimos, padre de la fe. Abandonó incondicionalmente la gracia de Dios, pensando solo Dios puede dar una respuesta a la vida de él. Y Dios también, ¿no?, fue fiel a la misma fe de Abraham. La fidelidad de Dios es más grande que nosotros imaginamos. Por eso, este año de la fe, pedimos a Dios que nos dé la fe de Abraham. Esa fe que tenemos la capacidad de decir, hágase tu voluntad. Confiar ciegamente en la gracia de Dios. Es muy difícil, usted sabe bien, humanamente nuestra angustia, nuestras ambiciones, ansiedad nos impide.
Y vos no sabés a dónde termina cada noche. Yo creo que Abraham pasó así, ¿no? Llegaba la noche, encontraba todavía lejos del lugar. En la oscuridad no veía a dónde va a terminar su camino y cuándo va a terminar su camino. La cosa que nos pasa, ¿no? Pues vos quieres saber cuándo va a terminar, cuándo va a triunfar, y a dónde va a terminar, cómo va a terminar. Son cosas humanas. Pero la fe nos lleva más allá que estos conflictos que nosotros podemos tener adentro nosotros, ¿no? Por eso, recordemos, ¿no? Por la fe, Abraham abandonó todo. Abandonó todo y empezó a caminar sin conocer el destino. Pero el Señor no abandona a tu siervo. El Señor dio las grandes recompensas, hasta haciendo de Abraham padre de la fe, para que nosotros podamos, imitando a Abraham, para encontrar nuestra fe, también la fuerza de Dios, la gracia de Dios, para encontrar los sueños de la vida, en la bondad y el amor de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre. Muy bien, hermanos, excelente reportaje, cómo el Padre nos explica de manera bastante aterrizada lo que es la fe de Abraham, esa fe y ese camino de esperar en la gracia de Dios. Como recordarán, estábamos hablando acerca de Abraham y de cómo su fe llevó, recordemos, a creer en la promesa. Isaac es el hijo de la promesa. Y después de Isaac, Jacob. Y de ahí viene la famosa frase, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De esa trayectoria de hombres que vivieron a la sombra de Dios, como dice el Salmo, a la sombra del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Es importante para nosotros ver hoy día como la iglesia ve a Abraham y como lo ve el Antiguo Testamento, cuando nos dice un concepto que no debemos perder de vista, que es interesante de la vida de Abraham. Cuando Abraham está en su proceso de vida, hay dos puntos a los que él tiene que enfrentarse. Uno, la duda ante el aparente silencio de Dios. Dios nos habla y parece que tenemos certeza de eso. ¿Quién cuando lee la Biblia no piensa o está seguro de que ahí está la palabra de Dios? Y aún más cuando la medita, de que Dios me está hablando. ¿Quién no escucha la voz de la conciencia cuando le dice lo que está mal y lo que está bien? ¿Quién no reconoce en la voz de un predicador, de un catequista, la voz de Dios que le está hablando? ¿Quién de nosotros no ha sentido las mociones del Espíritu Santo o el llamado de Dios para hacer algo bueno, algo correcto? Y es más, sentimos la satisfacción cuando lo hacemos. Todo eso es Dios hablándonos de diferentes formas y maneras. Y de alguna manera tenemos certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos acompaña. Sin embargo, hay una realidad. Dios nos habla y nos acompaña, pero no siempre las cosas saldrán como queremos y cuando queremos. Y ahí viene la lucha de la fe. Abraham dice, muévete a tu tierra, te la daré, pero todos sabemos que más que la tierra o el ganado que Abraham podría tener, una de las cosas que más le interesaba a Abraham era su hijo, la promesa de que iba a tener un hijo. Pero en medio de todo esto, pasa el tiempo, y llega el momento que incluso su esposa llega a lo que hoy día llamamos la menopausia.
Imagínense, ya la mujer no menstruaba, ya la mujer no ovulaba. Y entonces ya la fe de Abraham empieza a disminuirse, empieza a dudar. Entonces empieza a hacer algo que muchos de nosotros hacemos. Empieza a buscar caminos alternos para nosotros darle una ayudadita a Dios. Para nosotros decirle a Dios, mira, yo sé que tú quieres, así que yo voy a buscar una forma diferente, una forma alterna, una forma ingeniosa que tú no sabes, Dios, para lograr lo que tú me dijiste que se iba a lograr. Y de esa forma Abraham se deja convencer de su esposa de que tenga un hijo con la esclava y que entonces ese iba a ser su heredero. Y al tomar ese camino, tuvo consecuencias que todos sabemos. ¿Cuántos de nosotros no estamos en la misma situación de Abraham? Estamos ante una realidad que no está dándose como queremos ni a la velocidad que queremos. Y pensamos que tenemos que tomar atajos. Y cuando me refiero a atajos, no me refiero a hacer las cosas más rápido o buscar una forma ingeniosa de hacerlo. Me refiero cuando empezamos a hacer las cosas contra la ley de Dios. Aquel que piensa que Dios tiene que conseguirle algo, pero que es lícito ayudar a Dios pecando. Parece ilógico, pero cometemos ese error. Alguien que de repente piensa que tiene que hacer algo y es una obra buena, pero la realiza a través de un soborno. O alguien que de repente piensa que va a lograr algo bueno y lo hace a través de no ser diligente en su trabajo, de ser deshonesto en un aspecto, porque esa es la forma como el mundo hace las cosas y llegan más rápido, pero la forma como Dios hace las cosas es más lenta, más sosegada. Hay que esperar, hay que hacer las cosas honestas, demora más. Esa fue la tentación de Abraham. Esa es la tentación que enfrentamos nosotros, que tenemos que luchar contra ella. Vamos a hacer una pausa para el último segmento de Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del personaje de Abraham. Y queríamos leer el numeral 60 del Catecismo. Vamos a leer esta parte donde nos habla de que los patriarcas, y entre ellos Abraham, son considerados por la Iglesia como gente justa, como santos. Dice el numeral 61. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Este numeral 61 nos deja en claro que los personajes del Antiguo Testamento también son venerados por la Iglesia. Numeral 61 del Catecismo de la Iglesia Católica, y esto hace respuesta a una pregunta que siempre nos hacíamos sobre quién era para la Iglesia los personajes del Antiguo Testamento, los patriarcas. Ahora, ¿cuál fue el otro momento interesante de la vida de Abraham? Hablamos de el aspecto de lo que enfrentan los santos, la tentación aquella de buscar los atajos para cumplir supuestamente la voluntad de Dios. Por ejemplo, recordemos la parábola de Jesús cuando decía que las ovejas, ¿no? El dueño del redil entra por la puerta, sin embargo el salteador salta. Ese saltar es saltar la ley de Dios, es saltar la voluntad de Dios, porque creemos que de esa manera hacemos lo correcto o hacemos que el plan de Dios funcione mejor y más rápido. Como por ejemplo, cuando nosotros creemos que, como dijo el Papa hace poco, protegemos a la Iglesia cuando se da un escándalo y lo encubrimos. Eso es una forma de ver cómo
de que caemos en la tentación de creer que el camino de Dios, que es la verdad, que es la vida, nos dejamos envolver. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto que queríamos destacar de Abraham? El aspecto de la preocupación por la vida, por la preocupación de la conversión. Abraham también es modelo para nosotros en esa preocupación. No es aquel hombre que vive encerrado en su relación con Dios, Dios y yo y Dios. Y bueno, y si mi familia y estamos bien con Dios, bueno, que se caiga el mundo. No, Abraham se preocupaba por el hombre pecador, se preocupaba por esas personas que estaban alejadas de Dios y quería que se les diera una oportunidad. No le pedía a Dios, mátalos, destruye los que son unos pecadores, unos miserables, destruye los que no te obedecen, pide misericordia para ellos. Usa de su amistad para pedir y suplicar misericordia. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros usamos nuestra amistad con Dios para implorar misericordia de la gente que peca? O de tal vez de un enemigo, o de alguien que me ha hecho daño. ¿Cuántos de nosotros pedimos o somos capaces de imitar a Jesucristo, a la Virgen María, y como hablamos de Abraham, de interceder por el mundo pecador, de pedir misericordia, como nos enseña la Virgen en Fátima, de decir, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno? Pero también pedimos, ¿por qué? Especialmente por las almas más necesitadas de tu misericordia. No solo pedimos por nosotros, sino por otros. Y ese canto y llamado a la misericordia es el canto del hombre santo, del hombre que tiene un corazón como Dios, que no ve al hermano como el enemigo, sino que ve a alguien que Dios quiere amar y que merece el amor de Dios, y que trabajamos y luchamos para que lo alcance. Ese es el modelo también de Abraham, el modelo de santidad que venera la iglesia. Vamos a ver el reportaje que nos habla un poco más de esta figura de Abraham. Queridos hermanos y hermanas, después de ver en las catequesis anteriores la oración como fenómeno universal, iniciamos hoy una nueva reflexión sobre este tema en la Biblia, para profundizar en la alianza entre Dios y el hombre que acompaña la historia de la salvación hasta su plenitud en Cristo. Abraham ofrece un primer ejemplo de oración, de intercesión, cuando Dios le anuncia su propósito de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, ya que la maldad de sus habitantes había llegado al extremo. El patriarca ora por los que van a ser castigados, presta su voz y su corazón, no se limita a pedir la salvación para los inocentes, sino que implora el perdón para toda la ciudad, apelando a la justicia divina que busca el bien y lo crea por medio de la misericordia, que convierte y salva. La intercesión de Abraham se basa en la certeza de que el Señor escucha con paciencia la oración. Pero la misericordia de Dios en la historia se manifestará plenamente cuando el Hijo de Dios, hecho hombre, el justo definitivo, traiga la salvación al mundo entero, muriendo en la cruz, perdonando e intercediendo por aquellos que no saben lo que hacen. Así la oración de cada hombre encontrará respuesta y sus intercesiones serán escuchadas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venientes de España, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a conocer cada vez más la Biblia, a leerla y meditarla en la oración para profundizar así en la maravillosa historia de Dios con el hombre y abrir el corazón a la sobreabundante misericordia divina. Muchas gracias. Bien, hermanos,
con este hermoso reportaje del Papa Benedicto XVI que nos habla precisamente de ese aspecto de la intercesión. Ya estamos en la parte final del programa Catequesis Viviente del Catecismo de la Iglesia Católica. Queremos destacar 3 aspectos que quisiéramos regalar como conclusión. Primer aspecto, Abraham como modelo de fe que se desinstala y que tiene la obediencia de la fe. Deja lo que tiene, deja su forma de vivir para buscar a Dios, para quererle a Dios. Y eso se convierte en bendición para su familia y para el mundo, porque a través de él serán benditas muchas naciones de la tierra. Así que la fe y la obediencia de una persona puede transformar muchas otras, incluso naciones. Segundo aspecto, recordemos la tentación de Abraham. Pensamos que el tiempo de Dios no es suficiente, pensamos que las cosas deben cambiar más rápido, pensamos que saltando, diríamos modernamente, bypassando la ley divina, vamos a obtener mejores resultados, que sabemos más que Dios, que sabemos cómo que las cosas deben pasar para que haya justicia, para que haya libertad, para que haya amor, nada más equivocado. Vemos el ejemplo de Abraham cuando quiso buscar el hijo de la promesa a través de la esclava, las consecuencias que trajo dentro de su familia y que no era el plan de Dios. El plan de Dios era esperar hasta que viniera el hijo de la promesa, que era Isaac. Y tercera conclusión, el Abraham, el hombre de la misericordia, el hombre que es capaz de interceder, de regatear con Dios, de usar su amistad no para beneficio propio, sino para pedir la salvación de las almas. Lo que hizo Jesucristo, lo que nos pide la Virgen María, muchas almas se pierden porque no hay nadie que ore por ellas, porque no hay nadie que se sacrifique por ellas. Abraham también nos muestra ese aspecto de la oración de intercesión, de petición de misericordia por los demás. Abraham, modelo de nosotros. Abraham, modelo de fe. Abraham, modelo de misericordia. Abraham, modelo de justicia y amor. Miremos y conozcamos a Abraham directamente en el Génesis para que el Señor nos inspire vivir sus virtudes. Muy bien, no nos queda más que decirle que hoy estuve con ustedes, Roquel, y que nos despedimos de ustedes y nos vemos próximamente en otro programa de Catequesis Viviente.